Pues nosotros seguimos trabajando con el libro de Génesis. Ya cubrimos los acontecimientos más importantes del libro de Génesis. Primero tocamos la creación, después hablamos de la caída, luego hablamos la semana pasada sobre el diluvio, y hoy vamos a estar hablando sobre uno de los personajes más importantes que tiene la Biblia, que se llama Abraham. Y hoy yo voy a empezar al revés, voy a empezar de atrás para adelante. Vamos a buscar, vamos al Nuevo Testamento, porque siempre cuando hablamos de Abraham, pues siempre hablamos desde Génesis, entonces terminamos en el Nuevo Testamento, pero vamos a empezar desde el Nuevo Testamento para después ir a Génesis. ¿Ok? Vamos, yo le voy a asignar unos versículos a cada de ustedes y ustedes pues lo van a leer en su momento, ¿verdad? Mi hermano va a leer Mateo, me busca Mateo 3:9. ¿Tiene Biblia? No. Ahí hay una Biblia, Mateo 3, allá abajo, ahí hay Biblia. Mateo 3:9. Mateo 3:9. Mi hermano aquí le va a buscar Mateo 8:11. Mateo 8:11. Domingo, búscame Marcos 12:26. Marcos 12:26. Robert, tú vas a buscar Lucas 13:28. Luis, Lucas 16:22. 16:22. Stanley, Juan 8:39. Juan 8:39. William, Juan 8:58. Gilberto, Hechos 7:2. Amén. Vamos a buscar Romanos 4:3. Romanos 4:3. Juan, búscame Romanos 9:7. 9:7. Joel, búscame Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Y Francisco, que llevo ahí de Jesús. va a buscarme Gálatas 3:6-9. Gálatas 3:6. Gálatas 3:6-9, ¿ok? ¿Y yo? ¿Quién dijo yo? Ah, me faltó Santini, espérate. No te den hambre. Usted me va a buscar Santiago 2:21. Santiago 2:21. No sé, espérate. No sé, tú me vas a leer cuando entremos a Génesis. Vamos a leer Génesis 12. Génesis 12. Ok. Vamos a ir al Nuevo Testamento porque queremos averiguar cuán importante es Abraham en el plan divino, ¿verdad? Queremos averiguar cuán importante es Abraham dentro del plan divino. ¿Vale? Vamos a empezar. Mateo 3:9. Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Vuelve y repite ese versículo nuevamente. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Quién dijo eso? Jesús. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? ¿Y se lo dijo a quién? A A los fariseos, ¿verdad? ¿Por qué? porque ellos siempre sacaban como muletilla: nosotros somos de padre de Para ellos, esa era su garantía de salvación. Somos hijos de Abraham. Ellos eran tenían derechos exclusivos de la salvación porque decían que eran hijos de Abraham. Sí, hay gente que cree que porque nació en un avión son pilotos. Eso no es. Eso pasaba. Ok. Mateo 8:11, ¿qué dice? Y les digo, muchos vendrán de oriente y de occidente 11:20. y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Ok. Vuelve y repíteme eso. Vuelve y repíteme. Ay, Dios mío, Señor. Y vendrán muchos. 8:11. Sí. Aquí. Y les digo,
que muchos vendrán de oriente y de occidente, y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. ¿Quién dijo eso? Jesús. Lo dijo Jesús, ¿verdad que sí que lo dijo Eso Jesús? lo dijo Jesús. Ok. Y lo que dijo mi hermano también lo dijo Jesús. Domingo, ¿qué el próximo? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. ¿Estás seguro que está buscando el Marcos 12:26? 11:26. No, 12:26. Entonces, O 12:26. Marcos 12:26. Un poquito más abajo. Pues está bien, eso Un está aquí. capitulito. Está cerquita, está cerca. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios a la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Y quién dijo eso, Domingo? Pero después eso. Lo dijo Jesús, ¿verdad? Y es un versículo muy importante porque fue refutando la pregunta de quién? De los saduceos, ¿verdad? Porque ellos negaban que no había resurrección y esa fue la contestación de Jesús. Y Jesús invocó a quién? A Abraham en ese momento. Robert, ¿cuál es el próximo versículo? El Lucas 13:28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis incluidos. Fíjate que siempre lo menciona por nombre, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? El próximo, Luis. Sería Lucas 16:22. Ajá. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ok, ¿cuándo se dijo eso? Eso lo dijo Jesús y se lo dijo a los Eso fariseos. fue en la parábola de que En la parábola de Lázaro y de el- Lázaro. Ok, Stanley. Juan 8:39 dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuese hijo de Abraham, harías las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual se la he oído a Dios. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y eso lo dijo quién? Jesús. Lo dijo Jesús, ¿verdad? Lo dijo Jesús. Francisco, próximo. en Gálatas 3:6. No, perdóname. Estamos por el 28, tú lo tienes. Ah, sí, ¿verdad? yo tengo. Este, cójalo. Leo Juan 8:50. Sí. Sí. Jesús les dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo Y soy. por poco. Ajá. Gilberto. Roberto, Que en Hechos 7:2. Ajá. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. ¿Quién dijo eso? Ese es Jesús también. No. No. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Esteban, ¿verdad? En su discurso que le costó que Cuando lo le iba costó, a le costó la muerte. Cuando le costó la Le vida. costó la muerte, ¿verdad? Sí. Le costó la muerte, pero fíjate cómo él comienza su deposición antes Haciendo un historial. su historial, ¿verdad? Sí. Empieza por Abraham, muy importante, o sea, lo que queremos es ver cuán importante es ese personaje dentro de la historia bíblica, ¿no? Y dentro de nuestra fe, ¿verdad? Muy importante. Vamos a ver, Amén. Ahora 4, ¿qué era? 4:3 o 4:3. 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ok? Vamos a ver, Juan. Que dice, quiero que te con el 9:7, ¿no? Sí, Bueno, pero no leer el 6 para cada contexto. Pues dale, lee el 9:7, está bien. No que la palabra de Dios haya fallado,
que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Ok. Mismo contexto. Más o menos lo mismo, ¿verdad? Lo que Más o menos el mismo está contexto, explicando- pero esto lo diciendo dijo Pablo. Pero esto lo dijo Pablo. Ok, lo que quiero es que primero Jesús, ¿verdad? Primero Jesús, luego ¿quién? Esteban. Y ahora es Pablo. Ok, vamos al próximo. Creo que el próximo lo tenía Joel. Ajá. No, pero vamos a dejarle a Gálatas. Vamos a Gálatas ahora. Así fue con Abraham, le creyó a Dios y este se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo prevista que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Amén. ¿Y eso lo dijo? Pablo, ¿verdad? ¿Y se lo dijo a quién? ¿A quién le escribió Pablo? ¿A quién? No. ¿A quién le escribió? A los Gálatas. A los Gálatas. Diga si es cierto o no es cierto. Está leyendo los Gálatas. ¿Por qué estaba escribiendo? ¿Por qué Pablo está escribiendo los Gálatas? Porque lo intimidó un poquito. Los Gálatas estaban precisamente sufriendo un ataque de quién? De los judaizantes, ¿verdad? Los judaizantes estaban amenazando la fe de quién? De esos cristianos de Gálatas, ¿no? Por lo tanto, Pablo tiene que escribir esa carta precisamente y utiliza a Abraham como argumento para demostrarle, ¿verdad? De qué era lo que está, dice, está cambiando que China por botella, ¿verdad? China por botella, ¿verdad? Vamos al próximo, Hebreo. Hebreo 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ok, fíjate que dentro, y no se sabe quién es el autor de los Hebreos. Muchos dicen que fue Pablo, ¿verdad? Otros dicen que fue, hay muchas teorías, ¿no? Mas, sin embargo, dentro de ese capítulo famoso que se le llama el capítulo de los hombres, la galería de los hombres de la fe, ¿verdad? Aparece quién? Aparece Abraham, ¿verdad? Y obviamente casi muchos versículos de ese capítulo se los dedican a Abraham. Solamente Joel leyó uno de ellos, pero de ahí en adelante el autor comienza a leer y lo vamos a ver más tarde, ¿no? Pero para que ustedes vean que el autor de los Hebreos también utiliza el ejemplo de Abraham, ¿para qué? Para demostrarle cómo es que el creyente tiene que vivir su vida, ¿verdad? El próximo creo que lo tiene Santiago. Santiago 2:21. Víctor, perdón. Ajá. Ahí se recalca más en el ejemplo de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham no sabía nada de Dios. ¿Entiendes? Porque no era de esa. Sin embargo, escuchó que alguien le dijo, alguien lo llamó, le escuchó para sin saber nada. Vamos a ver. Santín. Santiago 2:21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. O sea, ¿eso lo dijo quién? Santiago. La idea es que todavía cogemos un poquito de idea, ¿no? Un poquito de sabor del personaje que vamos a estudiar. Ajá. Pero Santiago lo dijo, obviamente, para justificar su tesis. Su tesis era que esto no fue justificado de nuestro padre cuando más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Correcto. Porque muchos han querido poner a pelear a quién. A Pablo con a Santiago, ¿verdad? Porque dicen, no, Santiago depende de las obras y Pablo de la fe, ¿verdad? Pero no están peleando ninguno de los dos. Los dos están hablando de lo mismo, ¿verdad? Se complementan. Exacto. Yo no puedo tener fe y lo tengo que demostrar con las obras, ¿verdad? Yo digo que tengo fe, pero tengo que demostrarlo con las acciones, ¿verdad? Con las obras. Y eso es lo que está enfatizando Santiago en ese caso. Pero fíjense cuán importante es Abraham. Cuán importante es Abraham dentro del plan salvífico que Dios tiene para el ser humano, ¿verdad? Vamos a Génesis 12. Aquí en José, ¿verdad? Vamos a Génesis 12. Mire,
Abraham es tan importante en la historia bíblica que el autor de Génesis le dedica más o menos como 12 o 13 capítulos completos a Abraham. El autor de los Hebreos le dedica casi que 13 capítulos a Abraham. Y comienza desde el capítulo 12. Casi terminan por allá por el capítulo 25. Ahí es que sale todo el pueblo judío. Porque es importante, ¿verdad? Ahí estamos nosotros. Porque es importante. Vamos entonces a Génesis capítulo 12. Vamos a ver. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te bendijeren, bendeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, vamos a estar. Fíjate que en el primer versículo hay algo bien importante. ¿Cómo comienza ese primer versículo? El llamado a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham. Había dicho. ¿Qué nos trata de decir eso? ¿Ya había hablado? Dios estaba tratando, y yo siempre he pensado que no solamente estaba tratando con Abraham, estaba tratando también con el padre de Abraham, con el mismo padre, con Taré, ¿verdad? Fíjense que Taré sale de Ur de los Caldeos y va a llegar hasta Aram, pero básicamente los planes probablemente eran llegar hasta ¿dónde? Hasta Canaán, ¿verdad? Pero Taré llegó hasta ¿dónde? Hasta Aram. Y obviamente había más o menos, ¿verdad? Como un trato de Dios, ¿verdad? Para con esa familia, ¿verdad? Pero Abraham precisamente dice, pero Dios le había dicho a Abraham, ¿verdad? Ya le había hablado ya. Ok, ¿cuáles son esas tres requisitos o demandas que Dios le pide a Abraham que haga? Dice primero de la casa de su padre y dice de la tierra donde estaba. Ajá. Fíjate que son tres requisitos, ¿verdad? Deja que a tu padre y a tu parentela, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Dice aquí, vete de tu tierra, 1, y de tu parentela, 2, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, ya hay tres requisitos. En el versículo 31 está el planteamiento. Ajá, vamos a ver. En el 11:31. Ajá, dime. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. O sea, yo siempre he pensado que Dios estaba tratando con ellos y los planes eran que llegara hasta Canaán. ¿Entiendes? Pero obviamente, ¿verdad? A veces las cosas no son tan fáciles, ¿verdad? Yo veo la provisión de Dios utilizando al padre de Abraham para proteger a Abraham, como padre para custodiar, porque lo sacó de una tierra, que era una tierra pues con sus dioses, con su experiencia. Sin embargo, puedo ver la provisión de Dios a través de su padre para sacarlo de un lugar. Fíjate que tú lo ves como un proceso. Tú lo ves como un proceso. O sea, no fue tan drástico. Porque fíjate, esas tres demandas que Dios le pide a Abraham, en todo llamado hay demandas. En todo llamado hay demandas. Hay cosas que hay que dejar. Hay condiciones, ¿verdad? ¿Qué sucede? Estas tres demandas eran fáciles o eran difíciles. No era fácil porque ellos estaban acostumbrados a vivir en Ok, vamos a estudiar la primera. Vete de tu tierra. Eso era difícil. ¿Por qué era difícil? ¿Por qué era difícil dejar a Ur de los Caldeos? Porque ellos tenían ya su parentela. Ya su parentela y no. Estaban repartiditos. Vamos a hablar de Ur de los Caldeos. Vamos a hablar de la tierra. Vamos a hablar de tierras allí. ¿Qué pasó con Ur de los Caldeos? ¿Qué era Ur de los Caldeos? ¿Ah? La Meca. Era la meca de la civilización. Era lo máximo.
en aquel tiempo. Acuérdense que hay dos civilizaciones importantes antiguas, que era que Mesopotamia y Egipto. Esas eran las dos mecas de la civilización. Cuando usted estudia estudios sociales, digo, para mi tiempo se llamaba estudios sociales, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mesopotamia, dice, ¿dónde empezó cuál era la cuna de la civilización? Pues Mesopotamia, ¿verdad? Y después Egipto, ¿verdad? Y ahí fue que se desarrollaron las escrituras, los papiros, y ahí fue que se desarrolló todo, ¿verdad? Pues yo le estaba pidiendo a Abraham, deja esa civilización, esa era la ciudad, aquello era lo más grande, lo más avanzado. ¿Ah? Y va a dejar lo más avanzado para irte a donde te vas a ir, a donde yo te voy a decir que vayas. O sea, le estaba diciendo, deja ese progreso, deja el progreso, y va a un lugar donde tú no sabes. Así, comodidad y autoridad. Deja la comodidad, deja la seguridad. Vamos a la segunda y deja a tu padre y a tu parentela. ¿Y qué significa dejar a su padre y a su parentela? Desligarse de sus raíces. Quitarte las costumbres también. Como él dice, seguridad, costumbre, Independiente. la dependencia, Renunciar a la herencia. renunciar a la herencia. Acuérdense que el sistema que estamos hablando es el sistema patriarcal, donde realmente la cabeza era ¿quién? El viejo. Y ese era el que mandaba el que iba y mandaba. Los demás se tenían que ajustarse. Abraham era el primogénito, por lo tanto tenía una ventaja sobre sus hermanos. Mas sin embargo, no era fácil dejar había que romper con ese sistema patriarcal, había que romper con eso, y para eso había que tener buenas agallas, ¿sabes? Y Abraham se atreve, ¿verdad?, a dejar a su padre y a su parentela, ¿verdad? Obedeciendo el mandato de Dios. Y la tercer requisito, ¿cuál era? ¿Cuál era el tercer requisito? A la tierra que yo te he mostrado. O sea, a un lugar desconocido. A donde yo no sé. Oiga, tres demandas. De las tres. Ajá, tal. Es lo mismo, tanto con Jesucristo, porque Jesucristo también te demanda eso. Y no deje padre, madre, hijo, esposa. Y se niega a sí mismo. Por eso te digo, o sea, ¿por qué es importante Abraham? Porque Abraham se constituye el modelo de creyente. Por eso es que cuando leímos los versículos, ¿verdad?, dice, Dios puede levantar a Abraham aún de estas piedras. Obediente todo. Porque algo tenía Abraham que tenemos que tener nosotros. Porque Abraham es el modelo. Le llaman el padre de la fe. Pero no porque Abraham fuese el ultra. No, Abraham es como tú y como yo. O sea, Abraham no es muy diferente a nosotros, ¿sabes? Yo no quiero poner a Abraham ahora allá bien muy elevado, ¿sabes? La cosa buena es que era obediente a la palabra de Dios. Bueno, exactamente. Por eso es que él establece la medida de nosotros, ¿verdad? No es inalcanzable. No es inalcanzable, no es algo elevado que nos vamos a poder poner. No. Abraham eres tú y yo. Eso ya lo alcanzó antes. Es correcto. Y ese es el modelo que tenemos que imitar, ¿no? Ese modelo de Abraham, ¿verdad? Esa respuesta. Dios demanda cosas que son difíciles, porque tenemos que arrancar, tenemos que poner un alto. ¿Cuántos de nosotros tuvo que poner un alto, ¿verdad?, en el estilo de vida donde frecuentábamos? Muchos de nosotros pues tuvimos que romper el hielo aún con nuestra propia familia. Yo, como por ejemplo, soy el primero que me convertí de mi familia, de toda mi familia, ¿sabes? Tíos, tías, todo. Y tuvo el Señor tuvo que romper con esa. Tuvo el Señor que llevarte a Panamá para que entonces allá en Panamá son cosas que tú tienes que. Alguien tiene que comenzar. Ay, sí. Y son decisiones bien difíciles, ¿verdad? Son decisiones que hay que tomar, ¿verdad? Por encima de lo que a veces uno no entiende. Ajá. Así que Dios es un Dios de principio, Dios es un Dios de orden. Y se repite, todo en Dios es una repetición.
Porque vemos cómo para llegar a la bendición hay que pasar por la obediencia, hay que pasar por el desierto. Y lo vemos que eso es continuamente con los hombres, con los pueblos. Ahí, fíjate que Dios te pide y demanda de ti unas cosas difíciles muchas veces. Ajá. Pero no hay carga sobrepesada porque no las podemos hacer. Ok. Vamos ahora. Víctor. En todo llamado hay demanda. Ajá. Sí, pero fíjate, no se cumplió totalmente lo que dijo Dios, o sea, lo que querían hacer ellos, porque el papá siguió con él, Gerar siguió con él. Vale. Y entonces murió a los 200 años, allí en Harén. Entonces sabía vos te sabés la mujer. Harén es el que tiene esa. De la nueva versión. Mira, al llegar a la ciudad de Harán, el versículo 30 que llegó, le dio el versículo que se compra un aparatito. Compra esa pila. David tiene un montón ahí. Chacho, esa pila. Mira. O sea, es que la nueva versión internacional que lo que quiero decir, hermano, es que o sea, Dios demanda, pero junto con las demandas hay promesas. Dios, como dice él, Dios no te va a demandar cosas que tú no puedes hacer, porque junto con las demandas Dios te va a dar primero los recursos para cumplir y te va a dar las promesas, ¿verdad? Fíjate que hay 3 demandas, pero entonces hay que 7 promesas. Te anticipa lo que te va a dar si tú cumples con lo que te está requiriendo. 7 promesas hay. Hay 3 demandas, pero hay 7 promesas. ¿Cuáles son esas 7 promesas? ¿Están ahí? ¿Cuál es la primera? Vamos a ver, búsquenla. Y haré de ti una nación grande. Bueno, lo primero, voy a hacer de ti una nación grande. Esa es la primera de todas, ¿verdad? Esa es la primera. Voy a hacer de ti una nación grande. ¿Qué es lo segundo que le promete Dios? Te bendeciré. Me dijo que le daría todos los... Te voy a bendecir. Fíjate que los otros días hablamos de que era bendición. Definimos lo que era bendición, ¿verdad que sí? ¿Qué es bendición? ¿Qué dijimos que era bendición? Tener la cubierta de Dios. Tener la cubierta. Respaldo de Dios. ¿Respaldo de Dios para qué? ¿Respaldo de Dios para qué? La cubierta de Dios para qué? Para cumplir lo que Dios Los recursos para llevar a cabo la voluntad de Dios. Para que tú puedas realizarte la obra con el propósito que Dios tiene que contigo aquí en el mundo. Esa es la bendición. Eso es bendición. Por lo tanto dice, la segunda es, te bendeciré. Mi bendición irá contigo. O sea, ¿base a qué? Te voy a ayudar a qué? A llevar a cabo mi propósito en ti. Eso es bendición. Eso es bendición. La tercera promesa. Engrandeceré. Y voy a engrandecer tu nombre. Sí. Y eso se cumplió. ¿Por qué se cumplió eso? Habla de Abraham en cantidad. Si fue el hombre más rico. Mire, Abraham es el que es el personaje principal de 3 de las religiones más grandes en el mundo. Del cristianismo, del islam y del judaísmo. Abraham. ¿No habrá engrandecido el nombre? Padre de la fe. Padre de la fe, ¿verdad? Esa es la tercera. La cuarta. Será bendición. Y será bendición. O sea, Dios lo va a bendecir. Pero él sería ¿qué? Él sería bendición. Sería bendición. O sea, en otras palabras, donde quiera que tú vayas, tú vas a hacer bendición al que está aquí alrededor tuyo. Tú vas a hacer bendición. Donde quiera que usted vaya, usted es bendición. Amén. En su trabajo, usted es bendición. Sí, señor. Usted lleva bendición donde quiero que usted se pone. ¿Cuál es la cuarta? Esa es la más grande. ¿Cómo es la cuarta? ¿Cuál es la cuarta? Bendeciré a los que te bendijeren. Voy a bendecir a los que te bendijeren. ¿Qué más queda? Esa es la cuarta. La quinta. ¿Y la sexta cuál es? A los que te maldijeren. Voy a maldecir a los que te maldijeren. Y la última, como dice mi hermano, que es la más importante. En ti serán y benditas
benditas en ti todas las familias de la tierra. Oiga, y esa es una bendición, esa sí que es grande. Esa sí que es grande. Bueno, todas son grandes, ¿sabes? Ahí estamos nosotros. Porque eso de que será bendición, precisamente por eso que le estamos estudiando, ¿verdad? Porque Abraham fue una bendición y es una bendición para nosotros porque es nuestro modelo de fe, ¿verdad? Juan. Fíjense que es un Dios inclusivo, no es exclusivo, ni excluyente, no discrimina, no separa razas en particulares, sino que es un Dios universal, o sea, para todos. Aquí, por eso es que es tan importante el personaje de Abraham, porque ahí se serán benditas en ti que todas. Todas las familias de la tierra, todas, sin excepción. Y eso es lo que los judíos nunca pudieron entender. Era exclusivo para ellos. Se les fue la guagua cuando estudiaban ese versículo. Como que eso es de todas las familias hebreas. De la tierra. Todas las familias de la tierra. Dale. Sí, esto no es cuestión de que sea fácil y que sea difícil. Esto es cuestión de que Dios te lo pide todo. Que te lo va a dar todo. En todo, pues. Por eso no podemos ir a media. No, exacto. Esto Por es. eso no podemos ser tibio con él. Esto es o sí o sí no. Take it or leave it, ¿verdad? Sí. Ahora, fíjate, vamos a ver. Están las fichas en la mesa. Están las fichas en la mesa. Ahora, la pregunta que yo les hago. ¿Cómo Abraham conoció a Dios? Esa es la pregunta. Francisco dice. Esa es la pregunta que eso fue. Mire, había gente que buscaba de Dios. Abraham no era el único que buscaba de Dios en esa época. Había gente que andaba con el Señor. Enoc caminó con Dios y ¿qué pasó? No vio muerte, Noé era justo delante de Dios. O sea, había gente que tenía una relación con Dios, a pesar de que esas naciones eran politeístas y tenían muchos dioses. Había gente que tenía su relación con Dios. O sea, Abraham no era el único que conocía a Dios. Y Melquisedec. ¿Dónde salió Melquisedec? Job, que Job se dice que era de la era patriarcal. O sea, había gente que conocía ese Dios, que no le servía a todo ese gente de dioses. O sea, tampoco podemos decir que todo empezó con Abraham. O sea, había gente que tenía su relación con Dios. Y Dios entonces escogió a Abraham, porque tenía que escoger a alguien. Sí, pero depende cómo eran esas generaciones. ¿Cómo fueron esas generaciones? Explica. Al principio, antes de conocer a Dios. Es que antes de Dios revelarse. Abraham tuvo que haber conocido a Dios a través de otra persona. Le tuvieron que hablar de ese Dios. De ese Dios, ¿entiendes? Pero eso padre le ha hablado de ese Dios. O sea, y Dios empieza a tratar con él. No fue una cosa, ¡pum! Pero Víctor, es inherente a cualquier pueblo, a cualquier cultura. Toda de una forma u otra. Algo que está en el hombre, o sea, que es instintivo, busca de Dios, o sea, tenemos esa necesidad. Hay necesidad y se busca ser un palo, ser el sol, ser el cielo, ser la lluvia. Era politeísta. Pero hay esa politeísta, pero él, de alguna forma, había llegado al conocimiento de Dios, ¿verdad? Los padres transmitían los conocimientos de Dios. Todo eso, ¿verdad? Eso eran los judíos. Eso eran los judíos, pero a mí lo que me es que Abraham y Tare, su papá, ellos estaban en un sitio pagano. O sea, ellos eran paganos. O sea, todos eran paganos. Abraham era pagano. O sea, o sea que si los judíos creían, porque los judíos no se llevan con los gentiles, ellos no se llevan con los gentiles. O sea, y Abraham era gentil, porque él no era judío. No existía todavía. Los judíos no existían en ese tiempo. No había judíos, no había nadie. Los judíos nacen después. Nacen después los judíos. Viene con la descendencia de Abraham. Por lo tanto, llega el conocimiento a él. ¿Qué hace? Las fichas están sobre la mesa.
¿qué hace Abraham? Obedece. Le creyó. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar? ¿Qué es lo primero en ese acto de obediencia? ¿Qué es lo primero que tiene que pasar? La obediencia. Pero ¿qué es lo primero? Para yo obedecer, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Oír a Dios. Una orden. Oír a Dios, oír a Dios. Escuchar a Dios. ¿Y después qué? Escucharlo y después qué. Hacerlo, cumplir. Confiar en la palabra de Dios. Creerle a Dios. O sea, yo no voy a obedecer a Dios si no le creo, si no confío en lo que me está diciendo. Sí, pero esto va mucho más allá, porque los demonios creen y tiemblan. No únicamente creer, sino obedecerlo y hacerlo. O sea, que son dos cosas muy diferentes. Correcto, o sea, el proceso comienza que tú escuchas la palabra de Dios, la internalizas en tu corazón, confías en lo que te está diciendo y dices, es verdad lo que me está diciendo, lo voy a creer, lo voy a aceptar, ¿y qué vas a hacer? Y vas a ejecutar. Vas a accionar en fe, en obediencia, que es lo que hace Abraham ahora. Ajá, lo que pasa, yo interpreto aquí también que Abraham era un hermano, los dos toman mujer. La mujer de Abraham, Sarai, es estéril. Dios, Jehová, quiere manifestarse de una forma diferente, dándole descendencia a Abraham de Sarai, que era estéril. Es que tú vas muy rápido, chico. Vamos a poner aquí. No más de 100 años. Se adelantó 100 años, se adelantó 100. Lo que quiero es, obviamente, había unos planes, obviamente, dice esto, Jesús dice, ¿de dónde conoció a Dios a Abraham? Es porque había ya unos planes. La soberanía de Dios y la sabiduría de Dios. Dios escoge a estos seres específicamente porque lo que él dice, mira, la esposa de estéril, ¿qué quiere demostrar Dios cuando coge a Abraham y a Sara? Porque para demostrar que Él es el Dios todopoderoso, el Dios de la provisión. ¿Entiendes? Víctor, yo voy un poquito más allá. Hay veces que el comportamiento de los seres humanos agrada a Dios sin haber conocido a Dios. Tiene que ver con la formación, con la ética que tenemos, la imagen de Dios, la imagen de Dios que está ahí. Porque algo, sin lugar a dudas, algo Dios vio en Abraham, algo bueno que escogió a este hombre, porque yo entiendo que su carácter iba con los planes y propósitos que Dios tenía, aunque Dios es soberano y transforma y cambia, pero algo Abraham, porque cuando nosotros vamos más atrás y vemos que en el capítulo 6 viene Dios diciendo, mire, estoy arrepentido, esta gente lo que buscan es el mal todo el tiempo, pero yo no, Dios con agrado a Noé. Algo, sin conocer, en su carácter, porque obviamente no podemos olvidar que la Biblia dice que nosotros somos creados a imagen. Y si nosotros estudiamos la semana pasada, está algo del carácter que está en nosotros. Es de Dios. Es de Dios. Parece que él dice que hay algo en nosotros que hace que adoremos, ¿verdad? Que busquemos a Dios. Que agrademos. Y sin haber conocido, porque hoy en día, vamos a la actualidad, a contextualizarlo. Hay personas que usted ve que son modelos, mujeres que son modelos, que no han conocido la experiencia de la conversión, pero sin embargo son mujeres y hombres que son éticas, que tienen, que actúan, pero entonces, que lo que le falta es esa fichita, ¿verdad? Ese tremendo creyente, no, es un ateo. Pero su formación, su carácter, sus principios los llevan a actuar. La imagen de Dios que está en ellos, ¿verdad? La imagen de Dios. Por lo tanto, dice el versículo 4, y quiero que alguien me lo lea. ¿Quién me lee el versículo 4? Mi hermano que no ha leído. El versículo 4, 12:4. Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ah, sí. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Sí. Y pasó Abraham
por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Sí. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte a oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Okay. Cuando tú lees esto, ¿qué es lo primero que las fichas están sobre la mesa? Ahí está la oferta de Dios, con las demandas y con qué, y con las promesas. ¿Qué hace Abraham? Decide, voy en la aventura. ¿Me voy a qué? Me voy a enfrentar con la empresa. Voy a bregar. Y arranca. ¿Ah? Y llega a ¿dónde? A Canaán. Fíjate que él no sabe que esa es la tierra que Dios le va a prometer, pero llega a Canaán, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando Abraham llega a Canaán? Que Dios le habla. Dios le habla. ¿Qué te dice eso a ti? ¿Qué te dice eso? Dios le confirma. Te va a enviar una empresa, pero Él no te va a abandonar. O sea, Él te va a llevar ¿de qué? De la mano. Él va a estar contigo. Él se va a encargar de que ¿qué? De que en esos momentos, en todo momento, Él va a ir contigo. Él te va a animar, te va a confirmar, en otras palabras, que tú vas por el camino que Él quiere que tú vayas. Víctor, hay algo interesante porque cuando hacemos esta lectura, ya aquí, en este proceso, cuando él sale, ya se había cumplido parte de las promesas, porque en lo que le había dicho anteriormente, le dice, y engrandeceré tu nombre, te bendeciré a los que te echan. Ya viene, porque él no salió pegado de aquí. Cuando él sale de aquí, dice que tenía y todos sus bienes que había ganado, o sea que ya Dios lo había vendido. Ya Dios le iba preparando. Estaba ya en esa bendición. O sea, eso lo hace. Lo que quiero traer con esto es que el proceso, la etapa que estaba viviendo, él estaba experimentando que ese que no conocía, ese que le había hecho promesa, estaba cumpliendo. Desde antes. Lo estaba respaldando. Fíjate que no lo dejó todo y dijo, espérate, Dios va a proveer de ahora en adelante. Dice, eso fortalece. Dios le había bendecido. Las experiencias cuando vemos a Dios en nuestra vida nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Es correcto, es correcto. Y fíjate que lo primero que Dios le va a confirmar es que es lo primero, esta tierra donde tú estás, esta es la tierra que yo te voy a dar. Esta es la tierra que yo te voy a dar. Ahora, esto es bien importante. Dice en esa parte que Dios se le apareció. ¿Cómo se le apareció? Creo que la primera vez que se le aparece. Dios se le aparece. Eso está el sueño. Dios se le aparece. Dios tiene 20 cosas, 20 formas de aparecerse al hombre. Dios se le apareció, ¿verdad? Y esta es la tierra que yo te que yo te voy a dar. Este es lo primero que le va a confirmar. Esta tierra que tú ves es la que yo te voy a dar. Ahora, esa tierra estaba deshabitada. Los cananeos que no era fácil. Había el cananeo, estaba la tierra desarrollada. ¿De dónde salieron? ¿Y qué le dijo Abraham a Dios? Cacho, pero tú me has traído aquí a la cuna de la perdición. Tú me sacaste de uno de los caldeos que era malo para llevarme a Canaán, que estaba a punto de ¿qué? De ser ¿qué? Juzgada por Dios. Salí de Guatemala para meterme en Guatemala. ¿Sabes? ¿El plan de Dios? Te sacó de las lomas para meterte a Monacillo. Callejón Corea. Sin menosprecio. No, sí. Hay gente buena allí. Y te digo, esta es la tierra que yo te voy a dar. ¿Qué es esto? Me sacaste de Montellera para traerme aquí a Capetillo, ¿qué es eso? Esta es la tierra que yo te voy a dar. La forma de Dios obrar, Pero fíjate, eso es lo importante de Abraham. Abraham no cuestiona a Dios.
Porque por lo contrario ¿esta es la tierra? Pues esta es la tierra. Por lo contrario sería un esa es la forma que tenemos que comenzar a ver las cosas, Eso sí fuera fácil. Por eso te digo, tenemos que comenzar, ¿viste? Por eso es que es la fe. Por eso es que el versículo que leyó Juan, él creyó en esperanza contra esperanza. Pero según Dios sabía que vio algo bueno en Abraham. Abraham tuvo que haber visto algo bueno en ese Dios que le habló. Por eso te digo que eso es lo básico y lo fundamental. Lo básico y lo fundamental es que tú conozcas a Dios, que tú conozcas a ese Dios que te habla. Y en la medida que tú conozcas a ese Dios, tú vas a confiar en Él. Y tú no le vas a cuestionar nada porque tú sabes quién es Dios, tú sabes quién es el que te está hablando. No necesariamente. Es fundamental conocer ese Dios. La verdadera fe, o sea, creer sin ver. Por eso te digo, pero para eso hay que conocer a ese Dios. Y Abraham conocía muy bien a Dios. Y esta es la tierra, y está habitada, y está llena de cananeos malos. Y está el Jebuseo, y está el Jereseo, y están todos malos allí. Y esta es la tierra que yo te voy a dar. Y él no cuestionó, dice, pues esta es la tierra, pues esta es la tierra. Porque ya había experimentado parte de esas promesas. ¿Cuál es la respuesta de Abraham a esa aparición? Levantarle un altar. Levanta un altar a Jehová. Y esa es la clave de Abraham. Esa es la clave de la relación de Abraham con Dios. Donde quiera que él llegaba, que era lo primero que hacía. Levantaba altar a Jehová. No importa dónde fuera. Y qué lindo que en la historia de Jacob hace lo mismo. Y su hijo hace lo mismo. Lo imitó. Levantando altar donde quiera que iba. Lo enseñaba, eso se enseñaba. Y eso es que eso es comunión con Dios. Eso es caminar con Dios. Invocar el nombre del Señor. Cada que levantaba un altar era invocando. Dios te va a mandar, Dios te va a pedir cosas difíciles. ¿Cuál es la clave? Caminar con Él. Mantener la comunión con Él. Que él dirija bueno, el se lo dice, y Enoc caminó con Dios. Exacto. Fíjense que más adelante él sale de Siquem. Él sale de Siquem y va donde a Betel. ¿Y allí qué hace? Levanta altar a Jehová también. Y donde quiera que Abraham va, levanta altar a Jehová. Donde quiera que Abraham va, levanta. Y fíjate que estos altares eran monumentos que permanentes. ¿Por qué usted cree que él levantaba por monumentos permanentes? Para las familias que estaban alrededor. Para darle ejemplo. ¿Qué más? Ejemplo de que existía un Dios. ¿Y qué más? ¿Y qué más? La perseverancia. Que otros vinieran y hicieran lo mismo. Está bien. ¿Y qué más? Son monumentos así permanentes. Para que los que estuvieran ahí alrededor vieran también que vieran cuando usted pasaba por allá, usted mismo que lo levantó, usted pasaba y dice, aquí fue que se me apareció el Señor. Por eso es que... Y eso volvía otra vez a su mente. Una de las formas de enseñar que tanto lo revela y lo devela Josué y Deuteronomio, le dice, cuando tus hijos te pregunten qué son estas piedras, ahí es el momento. La oportunidad. Pues mira, Dios nos tomó, hizo pasar el río de Jordán así. Fíjate que ese propósito era tanto beneficioso para el hijo como para él mismo. Era un momento, era un espacio para... Porque te hace recordar a ti que las promesas de Dios. Cada vez que tú pasabas por ahí, veías esa roca y dices, ahí Dios se me apareció. Eso dice que todavía la promesa sigue vigente. Y agradecerme. No veo nada. Oiga, ¿sabe? Murió y no vio lo que Dios le prometió. Pero se mantuvo creyendo. Qué lindo, ¿verdad? Mire, Dios se le aparece a Abraham 7 veces. Se las conté aquí, como 7 veces se le aparece a Dios a Abraham. El número perfecto. 7 veces. Mire, la segunda vez, cuando tiene el problema con Lot, que Abraham hay hambre en la tierra, allá Abraham se va para Egipto, allá Dios lo bendice, sale de Egipto con su esposa, y allá pues tienen un altercado con Lot, porque Lot que ya tenían demasiado, cuando la bendición se torna demasiado,
pues comienzan los problemas, ¿sabes? A veces hasta la bendición trae problemas, ¿sabes? Sí, vas a saber. Y entonces Abraham, como buen creyente, ¿qué dice? Pues mira, decide tú lo que esto lo que... Le dio a escoger a él. Escoge tú primero. Y luego te escogió lo fácil. Porque Dios confiaba en él. Ahí que viene la confianza. Cuando usted es bendecido, usted no importa cómo lo tire, usted cae ¿qué? Parado. Son como los muñecos esos que antes venían, que tú le dabas un puño y después se paraban. Así somos creyentes, ¿sabes? Usted es el hijo de Dios. Ajá. Hay un punto interesante en esa parte que dijiste de cuando desaparecieron. Creo que es la primera vez que se reúnen juntos los tres, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están comiendo con nosotros allí, con Abraham, cuando están hablando de los y lo que van a hacer con nosotros siempre. No, pero todavía no hemos llegado ahí. Todavía no hemos llegado ahí. Es que la Biblia que Dios está equivocado. Está confundido, maestro. Está confundido. No me llegaba ahí. Es que la Biblia Comprate la Biblia nueva. Bota la Biblia. Se la vendió David. Es demasiado moderno. ¿Qué te la vendió hoy? David. Aleluya. Mire, Dios se le aparece por segunda vez a Abraham precisamente después del problema con Lot. Lot te escoge lo fácil, se va a la llanura y va a parar hasta dónde? Hasta Sodoma y Gomorra. Abraham entonces Dios le dice, pues ok, ahora a ti te toca y trépate que el monte y mira para todos lados. Todo lo que tú ves que yo te lo voy a dar. Búsquese por ahí el versículo 14 del capítulo 13. 13-14, ¿qué dice ahí? 13-14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, y a oriente y a occidente. A todos lados. Porque toda esta tierra que ves, la daré a ti y a la descendencia para siempre. Vuelve y le confirma la promesa. Vuelve y le confirma la promesa. Sigue. Sigue. ¿Qué más le va a decir? Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Fíjate que aquí le va a añadir un nuevo elemento. Aquí Dios le va a añadir que un nuevo elemento a la promesa. Y le dice, y haré, te voy a dar esta tierra, pero ¿de qué vale que Dios te dé la tierra y no tengas descendencia? Pues voy a hacer de ti una descendencia, voy a levantar de ti una descendencia que va a ser como el polvo de la tierra. Otra bendición. Como el polvo de la tierra. Y Abraham tenía ya 75 años, señores. Usted me podrá decir a mí que los años de allá con los de acá y después hacer 20 matemáticas y 20 años son 75 años. Después me hace el cuento, pero son 75 años, ¿sabes? Levantándose todas las mañanas y acostándose. Así que, ¿ok? Sin el cariño de un hijo, imagínate. Dice aquí, y levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Camínala. Le pide Dios, dice, camina la tierra, que esto es tuyo. ¿Ok? Dice aquí que Abraham fue removiendo su tienda y vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó aquí otro altar. Esa es la clave de Abraham. Vamos al 15. Vamos al 15. Déjeme leer el 15 del 1 al 6. ¿Quién lo tiene por aquí? El hombre está ahí, así calado, así calado. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿por qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es de Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Ok. A mí me encanta la Biblia. ¿Tú sabes por qué me encanta la Biblia? ¿Tú sabes por qué me gusta la Biblia? Porque la Biblia presenta a la gente como son. No esconde, no pone superhéroes. Pone los hombres de carne y hueso. Esa es la primera queja.
Por sus virtudes y defectos. Eso es para que usted vea que, mire, el mismo Abraham también le dio temor. Sí, se quejó. Y a nosotros nos va a caer el temor también. Y a veces nos mintió, viene la duda. Y mintió cuando fue para allá que fue con la esposa. Y Dijo, se metió allá y dijo usted medias verdades. O sea, mire, era un hombre como usted y como yo. O sea, sujeto a pasiones. Déjense de pamplina, no ponga a los hombres por allá arriba, despegados, no ponga a Pablo allá arriba, allá en el tercer cielo, ni ponga a Abraham. Mire, Abraham y Pablo eran como usted y como yo. Hombres de carne y hueso. ¿Entiende? ¿Entiende? Por lo tanto, ¿qué es lo primero que Dios le dice? Le dice a Dios, no temas. ¿Por qué? Porque estaba temiendo. Estaba temiendo. ¿Ok? Dios le había dado unas promesas. Pasaba el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero fíjate, a cualquiera, con tanta bendición que Dios le había dado, pues él analiza. Caramba, mira, todo lo que me he ganado. Y todo lo que tengo aquí va a ser para. Era rico. Para el individuo riquísimo. El esclavo. El esclavo, con todo. Eso es una preocupación grande. Debe decir que el esclavo de Abraham era tremendo hombre, ¿sabes? Eliezer, sí. Tremendo mensaje. Era tremendo hombre de Dios. Tremendo hombre de Dios. Se equivoque. Ahora, fíjense cómo va progresando la revelación de Dios a Abraham. Mire cómo va progresando la revelación de Dios. Dios no le dispara a Abraham todas las cosas de golpe y porrazo. Lo va llevando poco a poco a una revelación nueva cada vez que se le aparece. Fíjate, y Dios conoce el corazón de Abraham y conoce tu corazón. Él sabe cuando tú tienes temor, Él sabe cuando tú estás débil, Él sabe cuando tú estás fuerte. Cuando es el momento. Cuando es el momento que más tú necesitas, ahí está Dios contigo y dice, tranquilo, yo soy tu escudo. Que Abraham tampoco confronta a Dios de manera directa, sino que dice, Dios, pero yo no tengo problemas, tengo hijos, o sea, se fue bien blandito. Ajá. Ahora, pero como Dios tiene sentido del humor. Sí, porque Dios tiene sentido del humor. A mí me encanta el Señor. Dios tiene un sentido del humor tremendo. Le dice, sal de esa cabañita que tú tienes ahora. Sal para afuera. Y era de noche. Estás pensando mucho. Era de noche. Estaba triste. Y sal para afuera. Y entonces, como en esa época no había contaminación visual. No había contaminación visual. Usted sale ahora mismo, usted no ve una estrella porque ahora usted va para el campo y usted para ese cielo estrellado, ¿verdad? Pues allí no había contaminación visual. Yo me imagino que cuando Abraham levantó los ojos, dije, yo quiero que tú levantes los ojos ahora para allá arriba, Abraham, y yo quiero que tú ahora cuentes las estrellas que están allá arriba. Y las puedes contar. Así será tu descendencia. Así, Abraham, será tu descendencia. Uy, qué tremendo, ¿verdad? Qué lindo. Así como habla Dios. Qué comparación. Cuando Dios habla, a ti, ¿tú estás seguro que es Dios el que te está hablando? Sí. O sea, tú no tienes lugar a duda que porque lo único que se le puede ocurrir algo así es a Dios. A más nadie. A más nadie. Exalte él y cuéntala, vamos a ver. Pues así será que tu descendencia, como estrellas del cielo. Oiga, ¿se cumplió o no se cumplió? Cada uno de ustedes es estrella. Se sigue cumpliendo. Cada uno de ustedes es una estrella de Dios. Lo importante es lo que Abraham hizo después que Dios le enseñó esa bóveda celeste con tantas y tantas estrellas. ¿Qué hizo? Creyó. Pero usted es un cumplimiento de esa promesa. Víctor, pero primero de la campaña, en el 4, ahí dice, no, ese no será tu heredero. No, le dice, ese no. Pero aquí todavía no se lo ha dicho. Sí, en el 4. Aquí le dice, luego vino para dice, sino un hijo tuyo. No, en el 4, es el 4. Sí, le dice, mi hijo tuyo, dice, luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea que va progresando la revelación de Dios, ¿entiendes? Tú vas a tener un hijo, pero no ahora, más tarde. Pero va el tuyo.
Va a ser tuyo. Va a ser tuyo. Y dice ahí la palabra que qué. Y aquí está el versículo. Y creyó a Jehová y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Y esa es la clave. Vamos, hermano. Dani. ¿Eso fue qué capítulo de Génesis? Ese es el capítulo 15, versículo 6. Eso fue antes que Sarai le dijo que se acostara con su esclavo. Sí. Entonces, pues, este ejemplo solamente porque es que, para estar en la universidad, nos estudiamos mi hermano y yo, nosotros vacilábamos con los cristianos como bates. Entonces los bates nos tiraron de Dios es tan bueno. Y Dios no fue el que escogió a Abraham, después la esposa lo tentó y lo que se acostara con su esclavo. Explícame eso, Daniel. Me quedé calladito y ya le digo yo si sabe esa persona. No le dije nada. Yo pregunto a usted, ¿cómo es posible que Abraham, cuando escucha al Señor y le cree, duda, teme y se acostó? Es que no lo creyó. Bueno, porque Abraham era igual que tú y yo. Sí, pero no veníamos de contexto. No, pero después, ya mismo llegamos allá. Ya mismo llegamos allá. La época cultural. Nos perdamos de contexto. La complacencia del esposo de esposa. No, que era permitido. Era permitido, o sea, era permitido que la esclava se acostara con él, porque acuérdate, lo más importante. Acuérdese, hermano, sí, porque Abraham es igual que tú y que yo. O sea, Abraham es igual que tú y que yo. ¿Qué se pregunta que yo voy a hacer? ¿Son los incrédulos? No es que no haya dudado, es que no consultó con Dios. Esa fue la... No, que quiso ayudar a Dios. Él confió en la palabra y dijo, es lo mismo. Dios le dijo que iba a tener un... Pero no viene de Damasco. obedeció a Dios. Y Damasco es la capital de Siria. Ok, vamos allá. Morales, me está entendiendo. Después fue la capital. Abraham tiene todas las cualidades de nosotros. A veces nosotros queremos ayudar a Dios. A veces lo queremos ayudar a Dios. Porque a veces queremos ayudar a Dios. Pues entonces Dios va a ser un hijo mío. Pues entonces pues vamos entonces. A Sara fue la que se le ocurrió. Oye, Abraham era un buen esposo. ¿Sabes? A Sara se le ocurrió. O sea, vamos a adelantar la promesa de Dios. Y la esclava era un pollito también. Tengo acá mi hermano. Tengo acá. Dios le dijo a él que le iba a dar descendencia, pero no le dijo cómo. Entonces, al aparecer... O sea, no podemos juzgarlo, ¿entiendes? Eso se hacía antes, y eso era una forma correcta de levantar descendencia. O sea, no podemos tampoco tapar el cielo con la mano, ¿entiendes? Yo tenía otros planes en todo esto. Que dentro de la costumbre que existía en esa época, obviamente los primogénitos eran los que heredaban. Y obviamente un hombre que no tuviera un hijo, mira, era lo más importante, era para una mujer, lo más importante, o sea, ustedes son igual que ahora. Mira, ahora las mujeres no quieren parir. Ahora es al revés. Pero mira, para esa época, una mujer estéril era una maldición. Porque para ella, eso era su propósito en la vida, imagínate. Ese era su propósito. Sin embargo, cuando usted estudia la historia bíblica, se va a dar cuenta que casi todas las mujeres de la descendencia de Jesucristo eran estériles. Yo no quiero tener controversia, pero son preguntas que prácticamente a mí no se hacen. Yo sé la costumbre que había en el tiempo de antes, gracias por decirme y recordarte a ella. Pero la promesa para Abraham era directa, y él creyó. Pero ahora me recuerdo del libro de Hebreos capítulo 11. Brutal de la fe. No sé, ya lo Rahab, encontrada en fe. Lot, que falló malamente, encontrado en fe. ¿Qué es lo que me llena de orgullo? Que el Señor, con su inmensa misericordia y amor, los perdona y, como dice Miqueas 4:7, y olvida el pecado y lo tira al fondo de la mar. Exacto. Ese es el Dios que yo conozco. Exacto. Pero fíjate que cuán importante es este versículo. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y este versículo es bien importante, porque ese versículo se va a repetir. Se repite muchas veces por ahí para arriba. Lo repite Habacuc, lo repite Pablo, lo repite Santiago. O sea, en hebreo
¿Por qué? Porque es la base. De ahí es que salen que los hijos de Abraham. De ahí es que salimos nosotros. Creemos a Dios y nos será que contado por justicia. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de quien, de Jesucristo. Entonces el pequeño error que Abraham pudo cometer no cambió el concepto de Dios. ¿Por qué no? Dios siguió que con su plan y su propósito, ¿entiendes? Eso es lo lindo del Señor. El hombre falla, pero vuelve Dios y lo pone en el camino. Mire, vamos a ir al capítulo, vamos a ir al capítulo 17. Vamos a ir al capítulo 17. Vamos a ir al capítulo 17. Ahí se puso La bien. circuncisión. Se puso bien. Todavía Abraham no había peleado con los 4 reyes que le quitó todo el botín y todo sin él ser guerrero, sin él saber de guerra. Él le metió mano a 3 reyes y lo liquidó y todavía no ha llegado. Vamos a ir al 17. Vamos a ir al 17. ¿Quién lee del 1 en adelante? Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí, y yo haré un pacto contigo. Haré que tengas muchísimos descendientes. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras Dios seguía diciéndole: este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones, y ya no más vas a llamarte Abraham. Desde ahora te llamarás Abraham. Sigue. Porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos. De ti saldrán reyes y naciones. El pacto que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y Dios de ellos. A ti y a ellos le daré toda la tierra de Canaán, donde ahora vives, como su herencia para siempre, y yo seré tu Dios. Sí. Oiga, cuando usted lee esto, uno se pregunta, ¿habrá Abraham entendido lo que Dios le estaba ofreciendo? Sí. Mire, Dios le dice: voy a hacer pacto contigo. ¿Usted sabe cómo fue que Dios hizo el pacto con Abraham? ¿Sabe cómo lo hizo? Se puede hacer pacto contigo. Pero había una condición: si tú haces lo que... Hay una palabra que dice: si tú me... anda delante de mí, sé perfecto. Sé perfecto, o sea que no tenía que ser recto. Fíjate lo que él hace, fíjate lo que Dios hace. Dice: voy a hacer pacto contigo, Abraham. ¿Cómo era que se hacían los pactos para esa época? Habían pactos entre dos partes iguales. Había pactos entre dos partes iguales, donde habían condiciones entre las dos partes. Y obviamente habían condiciones que se cumplían de ambas partes para que se cumpliera el pacto, ¿verdad? Bilateral. Entonces estaba el otro pacto de que del conquistador, del vencedor, ¿con quién? Con el vencido. Donde el conquistador, el vencedor que imponía que las condiciones y el vencido tenía que cumplir las condiciones. Ese era el otro pacto, ¿verdad? Pero en este caso, Dios, que es el grande, hace pacto con un ser que más inferior, que es el hombre. Y no condiciona al hombre, se condiciona a él. Es que es unilateral, porque cuando él dice: yo quiero que tú cortes los animales, los pongas por ahí, y el único que pasa entre los animales es ¿quién? Yo. Es Dios. Él es el que se compromete a cumplir con el pacto. De hecho, eso fue lo que hizo Jesucristo. El que hace pacto es Dios, porque el hombre no puede hacer pacto. Entonces, Eso es un error. Porque el hombre falla. Dios sabe que el hombre falla. Sí, Dios sabe que el hombre falla. Por lo tanto, él es el que hace el pacto con el hombre, sabiendo que el hombre le va a fallar.
Por eso es que es unilateral. El que pasa por otros animales es por eso es que cuando él dice aquí, porque él dice, cuando dice, yo voy a hacer ¿qué? Yo voy a ser el Dios de ellos y le voy a dar la tierra en heredad perpetua. ¿De quién estaba hablando entonces Dios ahí? Al pueblo, en la descendencia. ¿De la descendencia cuál? De la de arriba. De la de arriba. No de la tierra de Canaán, sino de la tierra celestial. Ajá. Estaba por allá arriba. ¿Sabes? Yo voy a ser el Dios de ellos. Siempre será el Dios de ellos. De tu descendencia. Eternamente y para siempre. Y entonces el autor de Hebreos saca todo eso y entonces lo trae. Entonces le va a explicar a los hebreos, mire señores, hay un pacto mejor, hay una tierra mejor. Por eso es que Abraham decía, cuando se describe a Abraham, ¿cómo lo describe el autor de Hebreos? Búsquelo. Busque capítulo 11 de Hebreos, para que usted vea cómo es que el autor de Hebreos describe a Abraham. Creo que empezaba en el 8, ¿verdad? Yo creo que Juan, tú eres el que lo habías leído, ¿verdad? Búsquelo para ahí, para que usted vea cómo es que el autor de Hebreos se aprovecha de esa promesa que le acaba de hacer Dios a Abraham. Desde el versículo... Yo leí 11. Léete. Ajá, sí, léetelo desde el 8 en adelante. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Porque la fe habitó como extranjero en la tierra protegida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyos arquitectos. Ok, eso es importante, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyos arquitectos y constructores Dios. O sea, esperaba algo mejor. Esperaba algo mejor. Oiga, sigue leyendo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿De quién está hablando aquí? Eso está brutal. ¿De quién está hablando aquí? Te dudó y todo. ¿De quién está hablando aquí? Y él reconoció esa fe. Está hablando de Sara. Está hablando de Abraham. Ahora está hablando de Sara, ¿sabes? O sea, que hablando solamente era el hombre de fe. Sara era una mujer de fe también. Sara era una mujer de fe. ¿Ok? Sí, sigue para adelante. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ahí estamos usted y yo, ¿sabes? Ahí estamos usted y yo, sigue. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Creerlo y creer y ahí. Eso es lo importante. Creer y confesar. Creímos lo cual hablé. Creer sin ver. ¿Usted qué? Mire, léelo. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Mire, nosotros actualmente hay muchas iglesias que predican un evangelio donde todo lo que Dios te pregunta tienes que tenerlo ahora, y tienes que verlo, y eso no es lo que enseña la Biblia, hermano. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que hacer aquí es peregrinos y extranjeros. Digo, no es que usted tampoco vaya a vivir de una forma por diosera, porque Dios nos llama a nosotros a prosperar y a tener nuestras cositas y a vivir de una forma cómoda. ¿Entiendes? Pero no es a tener esto de acá abajo como lo más importante. Nosotros aquí estamos de pasada, hermano. Esto es un poquitito de tiempo comparado con toda la eternidad que Dios nos tiene guardada para nosotros. Sí. Lo importante para nosotros es que la tierra que Dios nos tiene allá arriba para nosotros. Cuando yo hablo de tierra me refiero a la tierra espiritual, hermano. No es de que usted vaya a tener ahí una mansión. Dios tiene cosas preparadas para nosotros, mucho más. En la casa de mi padre muchas moradas. Mucho más, ¿verdad? Por lo tanto, él dice aquí, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Mucha gente flaquea.
Porque cuestiona a Dios por no recibir las cosas que Dios le promete. Mire, a veces son por un gacho. Es que es normal también. Oiga, y flaquea. Vamos a flaquear, hermano, y ahí flaqueamos. Eso, pero esto es lo que tenemos, esto es lo importante. Esto es lo importante, ¿verdad? Dice, recibieron esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Ese es el tipo de fe que Dios quiere que usted y yo desarrollemos. Ese es el tipo de fe que Dios quiere que usted y yo desarrollemos. Que aunque no lo veamos, lo saludemos de lejos y ¿qué? Sabiendo que Dios ¿qué? Tranquilo. Que Dios cumplirá lo prometido. Dios cumplirá lo prometido. No conto testimonio, no es mío. Pero me impacta lo que usted dice porque recuerden el creador del lugar que era San Juan. Moisés aplicó sobre la especie, a mí me confunde cuando lo dice, porque me pongo nervioso. Porque la mamá de San Juan esperaba que la aceptara a Cristo mientras estuviese viva. Pero ella no lo pudo ver convertido era Cristo. Entonces cuando creo que Moisés estaba en ese entierro, San Juan se convirtió a Cristo. Pero la lección más grande es que San Juan está en el cielo. ¿Sí? Y la viuda trabaja aquí. Sí, porque eso es así. Porque eso es así. Fíjate, Jacob murió. ¿Pidió la promesa? No. Mas si le dijo, pero cuando bendijo a sus hijos, los bendijo ¿qué? Creyendo que Dios iba a ¿qué? Que Dios iba a levantar una simiente de ¿qué? De la tribu de Judá. Cuando usted ve la bendición de Jacob para Judá, ahí está la bendición. Usted ve a José. El mismo José profetizó. El mismo José profetizó, o sea, no vieron, pero siguieron ¿qué? Creyendo y Moisés tampoco. Moisés tampoco. El mismo Moisés. El mismo Moisés, o sea, La vio de lejos y la saludó. alto, lo trepó allá en el monte y mírala de lejos. Pero él sabía, pero esta no es. Hay otra más. Fíjate. Hay otra más. Víctor, aún fíjate, cuando había la promesa que de la tribu de Judá era que iba a salir el Redentor, el mismo Judá tuvo una situación cuando el caso del hermano. De Tamar. Con el caso de Tamar. Ok, y eso no desvirtuó el propósito de Dios. El enemigo no quería que los enemigos querían. No, porque el enemigo es experto en tratar de frustrar el plan de Dios en tu vida. Y él va a buscar todos los tropiezos que tú hayas dado para decirte, tú no sirves. Metiste en la pata, brother. Dios no va a cumplir su propósito en ti. ¿Ah? Pero cuando tú lees la historia de Abraham, tú lees la historia de Jacob, tú lees la historia del mismo Isaac y del mismo Judá, y de por ahí para abajo te vas a dar cuenta de que Dios, del mismo David, Dios utilizó estos hombres de Dios, con sus virtudes y defectos, pero ¿se detuvo el plan de Dios? No. Por eso es que cuando tú lees la descendencia en Mateo, ¿sí? El autor de Mateo puso esa descendencia con todo propósito. Poniendo, mire, ¿usted sabe quién está en la descendencia de Mateo? ¿Sabe quién está en la descendencia de Mateo? Manasés. Manasés está en la descendencia de Mateo. Ahora Rosita en ese momento ahí. Hasta Rosita está allí metida. Manasés que fue tan malo. Manasés está en la descendencia de Mateo. La Biblia habla de rosa de sangre. Rosita metida en ese. Rosita no la bonita de Carón, no, ¿verdad? Aleluya. Todo quiere, dalo con amor, dice la palabra. Sal con amor, sal con que se haga la bendición. Gloria a Dios. Hagan lo que debe. Hagan lo que debe. Si lleva el chocolate. Que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Vamos al 21.
¿Ya acabó? Vamos al 21. Vamos al 21. ¿De dónde? Génesis. Antes de ir ahí. Antes de ir ahí, Víctor. Ajá, hermano. Antes de ir ahí, es un testimonio que le tengo. Ajá. Porque unos testigos de Jehová que fueron a visitarme a mi casa, estuvimos hablando. Y ellos, no, es que las religiones paganas creen que hay unas partes celestiales cuando Dios siempre prometió la tierra al hombre y todo. Y yo le dije, ¿verdad eso? Digo, oye, búscame Hebreos 11. Y cuando lo leyeron, los dos se hicieron así, y miraron y no me contestaron nada. Pero anhelaban una mejora, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad mejor. Y que no, ellos se miraron así los dos y digo, déjame y explícame. Entonces no me lo explicaron. No me lo explicaron. Vamos al 21. Esa es la medicina Se lo amarga. aclaraste, La medicina amarga para ellos. Confrontarte con la palabra. No, déjame y explícame. No me lo explicaron. Mira el 21. Vamos a leerlo. 21 al 1. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Dónde Jehová Sara? Visitó Ajá. Jehová a Sara. Mire, después de 25 años, ¿sabes? Dios habló a Abraham a los 75 años. ¿Y a qué edad fue que vino a tener el muchacho? 99. A los 99, 100 años. 25 años. A los 100 años, porque a los 99 se le apareció y le dijo que falta al mismo tiempo le iba 100 años, 25 años esperando, hermano. Una pasa. O sea, esperó que llegara la imposibilidad total. Manifiesta. Ajá. No pasa, no. Abraham la vio como una doncella de 15 mamás. Creo que era imposibilidad biológica. Esto hay que empezar. Y no está solo eso, avanzó. Por eso era la fe. Se necesitaba mucha fe. Fíjate que él se le presenta a Jehová, a Abraham, como el Dios Todopoderoso. O sea, Dios Todopoderoso es Dios Shaddai, ¿verdad? El que dice, no hay nada imposible para Dios. Y mire lo que le dice en el 18. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Le dice el ángel a Abraham. Dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El versículo 14, el 18. ¿Ok? Pero cuando ahí se le presenta, ahí tiene 99 años. ¿Ok? Y entonces en el 21, el que vamos a leer, ahí es que entonces que aparece entonces que la realización de la promesa, ¿verdad? Dice, y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Oiga, ya dice en su vejez, ¿sabe? Ahí lo dice, ahí dice en su vejez. Es interesante porque la Biblia reconoce a él en esa edad la vejez. Que estaba viejo, ¿sabes? Muy anciano. No había posibilidad. No había posibilidad. Ya se había ido él. Y dice aquí, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y le dio a luz Sara, Isaac. ¿Ah? Y dice aquí, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Y entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Eso es para que ustedes vean, hermano, que no se frustre. No se desesperen. Hay algo más interesante todavía. Joel dice, y comenta aquí ciertamente, que Abraham estaba viejo. Pero si yo no me equivoco, corríjame, yo creo que no fue, pero soy humano. bueno, pues que fue que la bendición, después de una bendición completa. Pero no solo eso, que Sarai muere. Sí, exacto, y después se casa con Setura. Tiene más hijos. Exacto. ¿Eso es correcto? Sí, eso es correcto. Wow. Eso es correcto. Eso es correcto.
Correcto. Fue un milagro de verdad, no fue un milagro de puto. No aprendió en la primera, sino por la Mire, en ese capítulo 11 de Hebreo hay una parte, ¿verdad? Que después que nosotros la leímos hasta el versículo, creo que fue hasta el... Leímos hasta el versículo 14. Hasta el 13. Pero mire lo que dice aquí. Pero lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Si quieres dejar las sillas afuera, después la metemos. Dani. Ya esto después Después la metemos. ahí en la esquina. Pero anhelaban una mejor. ¿Qué capítulo es ese? Estoy en el capítulo 11 de Hebreo. 11 de Hebreo, estoy ahí. Pero anhelaban una mejor. 16. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual, fue el que leo mi hermano, lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y entonces por ahí sigue hablando, ¿verdad?, de Abraham. Y dice aquí, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiendo dicho en Isaac se le llamada descendencia, pensando, y mire, escuche esto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mire, este hombre llegó a creerle a Dios de tal forma que Dios le pidió a su hijo para que lo sacrificara. Probar su fe. Y yo me pregunto el grado de confianza que Abraham desarrolló con Dios. Después de esperar a ese hijo tanto. Terrible. Estaba entregado. Dijo, ahora yo creo que ese hijo que yo te di en tu vejez, yo creo que tú lo sacrifiques allí en el monte. Y llegó a lo que se llama la fe perfecta. Oiga, y Abraham no dudó en ningún momento de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y ahí lo leí, porque él sabía que ese Dios que lo había mandado a matar a su hijo era poderoso para levantarlo de aún entre los muertos. Pero por si acaso él dejó la mujer. Porque la mujer no le formaba un lío. Eso es para que usted vea, ¿verdad? Que el Dios nuestro, él no necesitaba saber la fe de Abraham, ¿verdad? Él sabía lo que Abraham daba. Y Abraham tampoco necesitaba saber el poder de Jehová, porque ya le había cumplido una promesa. Sí, pero era casi imposible. Él lo necesitaba. Ese era nuestro modelo. Ese era nuestro modelo, porque usted sabe lo que sucede, hermano, a veces. Se va revelando poco a poco. A veces nosotros nos envolvemos con la bendición y no con el Dios de la bendición. A veces Dios nos bendice y nos envolvemos en la bendición de Dios y nos olvidamos del Dios de la bendición. Entonces Dios nos pide, ok, ahora devuélveme la bendición, sacrifícame la bendición. Entonces nos renegamos en contra de Dios. Pues si Dios fue el que te dio la bendición, ¿por qué no te la puedes quitar? No, que se la puede volver a dar. Exacto. Lo que pasa es que se la volvió a dar. Lo que pasa es que eso es nuestro razonamiento. Es contradictorio, ¿sabes? Si Dios dio la bendición, Se la puede quitar, se la puede No dar era doble, caso como se la de hizo a Job. Sí, porque nos envolvemos en la bendición. Y mira, yo he visto miles de personas. Yo he visto miles de personas que están orando por un trabajo. Y orando por un trabajo. Si ahora el Señor me dé ese trabajo, Dios te dé el trabajo. Y yo, pues vamos a orar para que Dios te dé el trabajo. Dios te dé el trabajo. Oiga, y Dios le dé el trabajo y no los ven más. No, y en la misma iglesia muchas No los ven más. personas me pidiendo una pareja y eso, una bendición, una pareja y lo consiguen y después no están, después se van. Después no los ves en la iglesia, tú no los ves en la iglesia. Que no han creado la conciencia de que nosotros no estamos para recibir, sino para alabar a Dios.
Eso es lo importante, que no perdamos de vista, ¿entiendes? El propósito de Dios en nuestras vidas. Gracias. Ahí más viene por allá. Hay un versículo en la Biblia que dice que no me des tanto que me vaya a olvidar de ti, pero tampoco no